La siguiente plática bíblica está basada en el libro de Lucas, capítulo 1, versículos del 15 al 17, titulado Grande ante Dios, celebrado el 23 de junio de 2011 por el predicador Carlos Treviño, del grupo cristiano Mateo 5:14. Grande ante Dios es el título de este estudio que vamos a ver el día de hoy. Y bueno, con lo que nos estaba diciendo Mari Carmen acerca de su trabajo, pues imagínate tú que mañana vayas con este cliente y tú le digas, ¿tú sabes quién soy yo? ¿Cómo te atreves a hablar con otras personas acerca de mí, de esto y de aquello? Yo soy grande, yo soy la gerente general de no sé qué, y no sé cuánto y no sé qué, ¿verdad? Y vemos que pues eso va a contradecir lo que acabas tú de leer en un versículo, que Dios quiere que nos humillemos y no que nos exaltemos. Y sin embargo la palabra grande es una palabra grande, pero tenemos que definirla correctamente. En este libro de Lucas, en el capítulo 1, nos hemos concentrado en hablar de Zacarías. Es el actor principal, el personaje que está desencadenando lo que Dios quiere hacer en esos días. Zacarías y Elizabeth, desencadenando los eventos de Dios para la llegada del Mesías. Israel ha estado esperando que esto venga, ha estado esperando por siglos que Dios haga algo. No ha hablado por 400 años. El Antiguo Testamento termina con el libro de Malaquías, un profeta, 400 años antes de esta época en la cual estamos ahora hablando de Zacarías y de Elizabeth. Hemos enfatizado la mayor característica que marcaba la vida de estos hombres, Zacarías y Elizabeth. Dice la palabra de Dios, lo vimos ya varias veces en las últimas semanas, capítulo 1, versículo 5, dice que el sacerdote llamado Zacarías de la clase de Abías y su mujer Elizabeth, versículo 6, ambos eran justos delante de Dios. Como fruto de esa justificación con Dios, de estar bien con Dios, ellos tienen santidad, tienen una vida acorde a lo que ellos piensan, a lo que ellos tienen en su corazón, que es lo que también Olga nos estaba comentando. Una persona justificada ante Dios también tiene una vida congruente para con los demás. No puedes estar tú bien con Dios y estar mal con tu semejante, al punto de que ya estás en problemas legales y con abogados y odios y amarguras y cuánto. No concuerda. No vemos esto en la vida de Zacarías y de Elizabeth. Dice la palabra de Dios en este versículo 6 que andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Ciertamente ni ellos ni nosotros somos perfectos, cumpliendo todos los mandamientos, pero sí podemos andar en ellos, pidiendo perdón diariamente por las cosas en las cuales estamos fallando, pidiendo ayuda al Señor para que Él nos dé fortaleza, inclusive Él nos saque adelante en todas las debilidades en las cuales pues todavía no podemos acabar de salir y tener victoria completa de una manera constante y avanzando en la santidad. Hay un versículo, Romanos 6:22, dice Romanos 6:22. Muy bonito este versículo, dice:
Mas ahora, le está hablando a las personas que tienen a Cristo en su corazón, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santidad y como fin la vida eterna. Una persona que ha sido justificada ante Dios, que se ha reconciliado con Dios pidiéndole a Cristo que sea el Señor y Salvador de su vida y que ahora está caminando con Él, trae fruto. A lo mejor pequeño al principio, cada vez más visible, y luego se cae otra vez y luego se levanta, pero sí tiene fruto. Dice la Biblia que es la santidad. Queremos agradar a Dios, queremos andar para agradarle. Leemos la Biblia, vemos lo que dice la Biblia y decimos, yo quiero hacer esto, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Y pues lo empiezo a poner en mi vida, y a veces con tropiezos y esto, pero tengo un verdadero deseo de hacer las cosas conforme a lo que dice Dios. En cuanto a la mentira, la envidia, los celos o inclusive cosas exteriores, el robo, la violencia, el pleito, las contiendas, y cosas peores, la borrachera, pues yo ya no tomo. ¿Cómo crees? Yo soy cristiano. No puedo yo tener esa incongruencia. Y tienes un verdadero deseo y haces a un lado aquellas cosas, ¿no? Las malas palabras que te hacen ser muy macho aquí en México. Y de repente dices, no tengo por qué apantallar o tratar de intimidar a las personas con un lenguaje no adecuado, porque yo soy cristiano. Es más, estaba yo leyendo en estos días el libro de Efesios y ahí me encontré el versículo que dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Mira, y de mi boca salen muchas palabras corrompidas. Yo no debo de actuar así. Voy a cambiar mi vocabulario. Y bueno, queremos ser irreprensibles delante de Dios. Hay fruto, el fruto de la santidad. Y estas personas, Zacarías y Elizabeth, eran esta clase de cristianos que querían agradar a Dios y eran irreprensibles en su vida diaria. Vivían en el temor de Dios. Proverbios 1:7, que versículo también muy, muy bonito, importante, versículo para nuestra vida diaria. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. O después acá en el capítulo 8 también de Proverbios, capítulo 8, versículo 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Realmente el temor de Dios es aborrecer lo que Dios aborrece. Es un temor reverente, no es pánico. Pues yo quiero quedar bien con Dios y tengo temor de fallar. Y eso es fruto de lo que traes adentro, que es precisamente el tener a Cristo en su corazón. Zacarías y Elizabeth eran esta clase de personas. Personas comunes y corrientes como tú y yo. Personas no distinguidas en la sociedad necesariamente con esta distinción o aquella. Personas del montón, pero, dice la Biblia, justos ante Dios. Hemos mencionado también como un ángel del Señor se le aparece a Zacarías cuando él está en el templo, porque tuvo la suerte de poder llevar el incienso en el templo, una suerte que le tocaba a muy pocos de los sacerdotes, y a él le toca y él va al templo y ahí se le aparece el ángel del Señor. No había habido apariciones de parte del Señor por 500 años y ahora está sucediendo Allí está en el versículo 13 de aquí nuestro pasaje de Lucas 1, y dice la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 13.
que se le aparece el ángel y le dice, el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Ellos habían estado orando por tener un hijo, no había venido, y ahora el ángel está diciendo que esa oración va a ser contestada. Y como vimos la semana pasada, el versículo 18 dice, dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo ya soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Él pensaba que Dios no podía hacer el milagro de traer un hijo a esta edad avanzada, cuando él sabía que esto había pasado en el Antiguo Testamento muchas veces. Y ciertamente sabía del más popular de todos, que es Abraham y Sara, que tuvieron un hijo a muy avanzada edad. Y en estos versículos del 15 al 17, Lucas empieza a hablar ya no de Zacarías y de Elizabeth, sino de este niño que ha sido prometido nacerá en su debido tiempo. Este niño será Juan el Bautista, el pregonero, el heraldo que Dios había ya profetizado vendría para anunciar y preparar al pueblo para la llegada del Mesías. Y como podría decir un dicho aquí en México, de tal palo, tal astilla. Si Zacarías y Elizabeth son gente piadosa, gente dedicada al Señor, que viven en el temor de Dios, pues ¿qué podríamos esperar del hijo de ellos? Qué privilegio las personas que nacen en una cuna cristiana y que ven el ejemplo de sus padres, que viven bajo el temor de Dios, se comportan como tal, y entonces ellos crecen con ese modelo de ver a Dios en la vida de sus propios padres. Esto es lo que vemos en esta persona, Juan el Bautista. Él tendrá ese gran privilegio. Salmos 78, del 1 al 7. Salmos 78, del 5 al 7. Salmo 78, del 5 al 7. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres para que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos. Nosotros como padres cristianos pues tenemos el gran privilegio de poder estar pasando a nuestros hijos con nuestra vida, con nuestra enseñanza, que la Biblia es muy importante, que las cosas de Dios son muy importantes, que Dios debe tener un lugar importante en sus vidas. Pasamos esto a nuestros hijos. Yo no tuve eso. Yo no tuve unos padres cristianos que me enseñaron eso, y claro, yo construí muchas cosas mal al no tener una Biblia en mi vida hasta que yo recibí a Cristo a la edad de 33 años. 33 años torcidos que tuvieron que ser destorcidos después con la palabra de Dios, y cuántas cosas me pude yo haber evitado si hubiera tenido este privilegio que tuvo este niño de tener unos padres piadosos como Zacarías y Elizabeth. Bueno, eso a veces no necesariamente es una bendición, porque yo también conozco parejas muy piadosas que tienen hijos terribles que la verdad pues no salen bien. Pero ciertamente el arrancar con eso pues es un gran privilegio. Esta misma tarde, cuando estábamos nosotros en la comida y con los niños, Karina luego hace traer la Biblia para que continuemos con la lectura de la Biblia,
en la mesa después de la comida todos los días. Y a veces, bueno, pues hay pasajes que tienen mucha enseñanza y otros pasajes que no tanta para los niños, pero ahí estamos. Estamos ahorita en el libro de Jueces, ¿verdad? Con Abimelech, este hijo de Gedeón malvado que causó muchos líos y finalmente murió muy mal. Y ahí estábamos todos aprendiendo. Yo quiero que los niños recuerden después que, bueno, en mi casa mi padre nos leía la Biblia diariamente. En mi casa, en las noches, mi padre nos leía las historias misioneras. Estamos ahorita en la historia misionera de Betty Green, que fue la precursora de la aviación para los misioneros. Ir a lugares remotos a través de un avión, en lugar de que los lleguen los misioneros ahí con burros o a pie en las selvas y cuánto. Y bueno, ahora sí hay muchos aviones para que los misioneros puedan llegar a estos lugares remotos y hablar de Cristo a estas personas que viven en lugares muy, muy remotos y fuera de la civilización. Su vida es muy bonita y nos cuenta sus aventuras de que cómo el otro y así va a morir porque el sultán le dijo y no sé qué, cosas muy bonitas. Todas las noches, casi todas las noches, los jueves no, les leo a los niños estas historias misioneras. Quiero decirte, Vero, que vamos en la segunda vuelta. Son 41 libros muy bonitos de historias misioneras. Ya los leímos todos y entonces decidimos leerlos otra vez. Vamos en tercero, cuarto, muy, muy bonito. Pues yo espero que todo esto tenga su fruto a su tiempo para con mis hijos, que puedan edificar bien, que pongan fundamento cristiano en sus vidas, que encuentren una pareja cristiana con quien compartir su vida, para que ellos después hagan lo mismo con sus propios hijos, como dice este versículo aquí de Salmos 78. 78:6, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. Efesios 6:4, Efesios capítulo 6, versículo 4. El primer, dice Efesios 6:4, y vosotros padres, una responsabilidad para los padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y en la amonestación del Señor. Entonces ellos, Zacarías y Elizabeth, pasarían como padres piadosos y devotos a su hijo el amor y dedicación a Dios que ellos mismos tenían. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 5, en donde Pablo le está diciendo a Timoteo que pues él tuvo este gran privilegio. Timoteo lo tuvo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, le dice Pablo a Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Esa fe venía de su abuela, de su madre. Él había sido instruido desde chico en las Escrituras. Pues este niño, Juan el Bautista, tendría esa gran ventaja que es el empezar con el pie derecho desde muy pequeño. Cuentan de John Newton, ese gran predicador del siglo XVIII allí en Inglaterra. Quiero decirte que John Newton fue un hombre de los más malvados, traficante de esclavos que Inglaterra tuviera en ese siglo. Él era el capitán de un barco de esclavos, llevando siempre esclavos de África al Caribe. Y estando en alta mar, irónicamente, este señor no sabía nadar. Imagínate, zapatero tus zapatos, pues no tenía zapatos. Pero bueno, entonces él, en una tormenta en donde sabe que el barco va a sucumbir, le pide a Dios que lo salve y que si él pasa por este trance llegará y pues comprará una Biblia. Él se acordaba de que su madre le leía la Biblia.
y de muchos pasajes, y cuando era muy pequeñito, su madre había sembrado en su corazón, pero su madre había muerto y todo se había acabado y él había terminado muy mal, pero ahí estaba la siembra y él llegó a ser el gran predicador del siglo XVIII ahí en Inglaterra, cambiando su vida totalmente de ser un traficante de esclavos a ser un esclavo él, pero ahora de Jesucristo. Muy, muy bonito. Entonces, bueno, pues sí es una gran ventaja que este niño tendría, Juan el Bautista, pero en este pasaje se nos dice que tendría algo mucho más, algo muy especial de parte de Dios. Y aquí nos dice cuál es una cualidad que él tendría y 3 manifestaciones de esa cualidad. Y bueno, yo veo como algunos de ustedes escriben, unos me dicen, no me gusta escribir porque entonces me distraigo, ya no sé qué dijiste, ya no encuentro el versículo, de por sí que apenas oigo y tú quieres que escriba y oiga al mismo tiempo. Pues no puedo tanto, pero hay unos que sí escriben y te voy a pedir que escribas lo más importante. A veces serán unas cuantas líneas. Te voy a pedir que escribas la cualidad de que este niño tendría. Y después veremos las 3 manifestaciones que aquí se mencionan de esa cualidad. Y la cualidad número 1 es grandeza. Dice la palabra de Dios, yendo a nuestro pasaje, a este pasaje estoy teniendo mucho cuidado de hablar bien, porque la computadora está escribiendo todo lo que yo digo para después presentarlo en corte contra mí. Entonces tengo que decir las cosas bien. El otro día dije Epafrodito muy rápido y entonces la computadora escribió el pajarito. Entonces pues no, quiero ayudarle y está muy enojada conmigo porque pues no pongo las cosas bien. No, quiero que sí sepas que voy a decir con mucha dicción todo bien para que podamos escribirlo bien. Y entonces dice aquí el versículo 15 del primer capítulo de Lucas, empezando nuestro pasaje, porque será grande delante de Dios. Esa es la cualidad que este hombre tendría. Este niño sería grande. Hace unas semanas hablamos de Herodes el Grande. Bueno, pero es otra clase de grandeza. Parece que tu coche, Vero, tiene situaciones ya, muy bien. Grande delante de Dios. Herodes era grande, pero era grande delante de sus propios ojos. Él mismo se puso el grande para que la historia recordara lo que él hizo. Y no sé si te acuerdas, pero mandó matar a todos los niños de Belén cuando supo que por allá había nacido el Mesías, y como era un rey que le iba a competir, mandó matar a todos los niños menores de 2 años, dice el pasaje del libro de Mateo. Terrible. Entonces, bueno, no sé si sería Herodes, a lo mejor se equivocó y puso Herodes el Grande y debería haber puesto Herodes el Terrible. Pero bueno, así es. Y así también en el título que el mundo pone al que es grande, pues no es exactamente lo que Dios cataloga como grande. El mundo tiene en su definición de grandeza algo basado en el dinero. Es un hombre muy grande, puede comprar lo que quiera cuando quiera. Él tiene 700 aviones, inclusive se pierde cuando va al aeropuerto porque no sabe cuál escoger, y luego tiene tantos pilotos que no conoce el nombre de ninguno, etcétera. Bueno, entonces es un hombre muy grande, pero no es la definición que tiene Dios. O linaje, es el hijo de esta persona o lo que sea, de gran aristocracia. Educación, tiene muchos títulos, tiene el premio Nobel. ¿Cómo? Sí, imagínate. Es más, lo ha ganado todos los años consecutivos durante los últimos 25 años. ¡Wow! No, entonces sí, él es muy, muy grande. O en poder, es un hombre muy poderoso. Es un hombre de gran popularidad. Imagínate, él sale en todas las fotografías de tal o cual lugar, la que sea. O los logros que tiene, ¿no? Hombre, tiene medallas
Es más, cuando se las pone no puede caminar porque inmediatamente se va para adelante con el peso de las medallas que tiene. No. Esas son las definiciones de grandeza que tiene el mundo. Pero aquí dice algo diferente, dice será grande delante de Dios. Por lo tanto nos está hablando de una definición totalmente diferente. Juan el Bautista, este niño, no tiene nada de los logros, educación, linaje, poder, de lo que habla el mundo para ser grande. Y sin embargo, dice Dios, sería grande delante de Dios. Y es que Dios tiene una muy diferente definición de grandeza. Grandeza, mega. Tú has ido al mega últimamente, el Lulú, ahí el mega que está por acá, dicen, es el mega, hay que ir al mega. Bueno, grandeza en griego, mega, aquí sería una mega estrella. Perdón, pero es que mi perro es muy espiritual y él no se pierde ni una. Él tiene que estar ahí y es que no la guardaron, perdón. Pero bueno, Lucas 7:28a. Lucas 7:28 dice la palabra de Dios aquí en Lucas 7:28. Os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista. Así será de grande. No habría una persona más grande hasta ese momento que Juan el Bautista. Y mira que hay muchas personas grandes para con Dios. Tú agarras Hebreos 11 y empiezas a leer los grandes héroes de la fe, gente muy, muy grande, Abraham, Moisés, David, Barak, Gedeón, muchas personas que están ahí, ¿verdad? Y dice, pues, Juan el Bautista es más grande que ellos. Es el hombre más grande que ha existido hasta ese momento, dice Dios. Así de grande será este niño. ¿Y por qué lo pone en esa grandeza? Bueno, porque sería el heraldo del Mesías. El primero en reconocer al Mesías. Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, viendo a Jesús que andaba por ahí. Él mismo lo reconoce, por eso es un privilegio muy, muy grande. Queremos pues nosotros mismos apoderarnos de la definición de Dios de grandeza y ser nosotros grandes. ¿No te gustaría ser grande? Claro que nos gustaría ser grandes, ¿por qué no? Pero ya como cristiano uno dice, a mí me gustaría ser grande para con Dios. Me interesa lo que piensa Dios, me interesa cómo me cataloga Dios. Me interesan las cualidades que Dios quiere que yo tenga para que yo sea grande delante de Él. Y eso es lo que tenía Juan el Bautista, eso es lo que quiere Dios que tengamos cada uno de nosotros. Mateo 20:25. Mateo 20:25. Dice Mateo 20, empezando en el versículo 25. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros, sea vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros, será vuestro siervo. Vemos la definición de grandeza de Dios totalmente opuesta a la grandeza que tiene el hombre, o que tiene como definición el hombre. ¿Sí? Mateo 11:30. Llevad mi yugo sobre vosotros, dice Jesús, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces fíjate cómo está hablando de servir, está hablando de mansedumbre, está hablando de humildad, que bueno, no son parte de la definición de grandeza que tiene el hombre. 1 Corintios 11:1
Sed imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Sed imitador de Pablo. Ay, si Pablo fue un perdedor, no sé qué, andaba con 1000 broncas, lo apedrearon, 1000 líos, lo llevaron a la cárcel, finalmente lo mataron. Pero qué gran hombre, yo creo que no ha habido otro hombre más grande, obvio fuera de Jesús, en la historia del hombre que el apóstol Pablo. Un hombre grande. Y claro que yo quiero ese modelo para mí. Bueno, y entonces dice Dios que Juan el Bautista será grande delante de Dios. Filipenses 2:6, haya pues en vosotros, le dice a los filipenses Pablo, Filipenses 2:6, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, haya pues en vosotros eso mismo, si tú quieres realmente ser grande. Y Juan el Bautista, realmente, como lo veremos a medida que vamos pasando por este libro de Lucas, fue una persona grande. Al punto de que Jesús dice, no hay más grande que él hasta este momento, nacido de mujer. ¡Oh! ¡Qué grande fue este hombre! ¿No quieres tú ser grande? Aprópiate de estas cosas que dice Dios. Y vamos a ver las manifestaciones de esta grandeza para saber cuán grande este hombre era. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Primera de Pedro 3:4. Habla de grandeza, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Habla de una mujer realmente maravillosa. Dice, pues no es la que tiene vestidos ostentosos, que tiene joyas de esto, joyas del otro, para nada, sino que tiene un corazón incorruptible, espíritu afable y apacible, que es grande delante de Dios. Muy bien, pues vemos que este hombre era grande y vamos a ver 3 manifestaciones rápidas de esta grandeza para que yo también diga a Dios, yo quiero eso, yo quiero tener eso para mi propia vida. Y número 1 de esa grandeza, la primera manifestación es su carácter. La primera manifestación es una persona que vive lo que predica, ¿verdad, Olga? Que te dice esta persona y dice, oye, espérame, un cristiano vive lo que predica, no para estarlo pregonando con altivez, presunción y orgullo, sino que es el sello de lo que está en su corazón. Porque vamos a ver que esta manifestación, que es su carácter, es exterior y es interior. Hay muchas personas que tienen cosas exteriores, pero no hay nada interior. Lo exterior debe ser el resultado de lo que yo traigo adentro, ¿sí? Y su vida nos lo va a hablar. Vamos a nuestro pasaje, aquí en Lucas 1:15, y ahí nos dice de el carácter que tenía Juan el Bautista. Porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Dice, no beberá vino ni sidra. Y bueno, un cristiano es una persona que tiene cuidado con su cuerpo, porque nuestro cuerpo es el templo de Dios y por lo tanto debemos de cuidarlo. Cuando el mundo no puede vivir sin el trago. Imagínate que te invitan a una fiesta y que te dicen, no va a haber trago, va a haber leche. ¡Ay, qué aburrido! No, yo no voy, yo no voy. O me llevo mi propia botella. Me acuerdo que una vez invitamos aquí
a uno de los estudios una persona que vino, no le dijimos de qué se trataba y llegó con su botella. ¿Verdad? Ya no la sacó nunca porque que le dio pena, pues estábamos hablando de Dios, pero no concuerda la filosofía de estar alegre por medio del alcohol, ¿verdad? Y al mismo tiempo, pues pretender estar bien. Ahora, aquí dice, no beberá vino ni sidra como una señal de algo más general. No solamente se abstiene del licor, sino de las cosas que le causaron el licor o las cosas que causa el licor. La envidia, el odio, la infidelidad, el robo, los pleitos. No sé si te das cuenta que cuando ya llevas un par de copas arriba, ya te haces muy bocón y de repente estás peleando con todo el mundo y no sé qué, y después no te acuerdas de lo que dijiste, mil cosas, ¿no? Bueno, Juan el Bautista dice que no bebería ni vino ni licor, dice en el libro de las Américas, ¿sí? Y bueno, en la palabra de Dios hay que distinguir las dos palabras muy importantes, no tiene control todavía de su temperamento. Y entonces hay que hacer que, sí. Le voy a dar un estudio sobre control de sí mismo. Exactamente, sí. Sí, exactamente. Imagínate lo que puso la computadora allá por escrito, Javier. No, pues bueno. Hay dos palabras. Hay la palabra, tanto en hebreo, en el Antiguo Testamento, como en el Nuevo Testamento, para vino. La palabra que es la uva fresca. Y la palabra que es la uva fermentada, que ya tiene alcohol. Cuando dicen las personas que, bueno, pues Jesús transformó el agua en vino en las bodas de Caná, ahí en Juan 2. Sí, claro que sí, fue un vino excelente. Fue como si hubieras estado en ese momento, las más ricas uvas, las hubieras estado exprimiendo para beneficio de los invitados. No estamos hablando del vino embriagador. O cuando le dice Pablo a Timoteo, ahí en 1 de Timoteo capítulo 5, versículo 23, que le dice, pues por tu salud usa un poco de vino para que te puedas componer, le dice en el versículo, ¿verdad? Ahí está, mira, dice que sí, que tome, que se eche sus whiskies ahí. No está hablando de eso. También vemos que no había, ¿cómo se llama el agua pura de estos días? No, imagínate. No había nada de eso, ¿verdad? Y entonces ellos tenían que usar el vino para quitarle las impurezas al agua y que la gente no se enfermara, pues inclusive con tifoidea. Entonces el vino era parte de la vida diaria, pero eso no está hablando de emborracharse, para nada. Y bueno, aquí tengo yo mucho más de eso, pero no tiene caso porque si no me voy a atrasar mucho. El punto es que la persona cristiana tiene cuidado de su testimonio, tiene cuidado de su vida, para que, pues, lo que dice el mundo acerca de que linda es la vida con un par de tragos, oso negro y oso blanco y no sé qué tantos osos, dice, el vino es escarnecedor, la sida alborotadora, y cualquiera que por ellos yerra, no es sabio. Proverbios capítulo 20, versículo 1. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10. Primera de Corintios 6, 10, que dice en Primera de Corintios 6, 10, no sabéis, empezando desde el 9, que los injustos no heredarán el reino de Dios. Y luego el 10, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios, ¿verdad? Ciertamente pues no concuerda que un cristiano no tenga control tal de que pues ya está todo tirado ahí porque lleva muchas copas, ¿no? Bueno, Juan el Bautista no bebería ni vino ni licor toda su vida. Dice el versículo de Efesios, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo,
Antes sed llenos de Dios, embriágate, pero embriágate de Dios, llénate de Él. Y bueno, también era una manera de ver cómo era su vida exterior. Era una persona irreprensible ante Dios. Olvídate del vino, olvídate que muchos me dicen, no, si me hago cristiano no me deja tomar. Que no, pero no es eso para nada. Es tener una vida congruente con el título que ahora tienes, que es ser cristiano. Y él iba a tener esta clase de testimonio exterior, un Señor con convicción fuerte para con Dios. ¿Pero por qué? Porque también interiormente tenía algo importante, muy importante, que dice aquí Dios en este versículo de Lucas 1:15. Y dice que no beberá ni vino, ni licor, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Aquí nos habla de la soberanía de Dios, de escoger Dios a quien quiere, cuando quiere, inclusive antes de que nazca. Como Juan el Bautista y a otros ejemplos, Jeremías o el mismo Pablo dice que me apartó desde el vientre de mi madre para el trabajo que Dios quería que yo hiciera. Entonces Dios escoge, como escogió también a los apóstoles, y te escogió a ti y me escogió a mí para ser sus hijos. Lo vemos en ese versículo. Pero entonces vemos un carácter realmente maravilloso de este hombre como manifestación de esa grandeza. Ese sí que era hombre. Ese sí que era un hombre grande, ¿no? Yo me acuerdo, tenía pocos meses en Cristo y tuve que ir a Chicago a unas cosas por allá y conocí a una cristiana y esa cristiana me llevó a un lugar que yo conocía poco, pero me llevó a este lugar en donde estaban predicando y no sé cuánto, y me dijo, ese señor que está ahí predicando en el frente es un señor grande. ¿Por qué? Porque no sabes toda la política que le han hecho y cómo le han tirado y lo han intrigado contra él, lo han calumniado. Él no debería ni siquiera haber venido con tanto insulto que le han hecho a su persona. Y sin embargo, él viene con la sonrisa de Dios y él viene con la mansedumbre de Dios a predicar como si todo el mundo le estuviera diciendo todo lo contrario, y se ha pasado totalmente por encima de todas las cosas que le han dicho. Ese señor es un señor grande. En lugar de pues tomar la misma píldora, ¿verdad? Y decir, oh, malvados y yo ahora no voy y no sé qué. No, para nada. Y dije, ay, pues qué bonito, qué bonito. Yo no soy así, a mí me pegan una vez y yo les pego 3. Y bueno, no he aprendido, pero sí, cómo me gustaría tener eso en mi vida. Qué bonito. Me impactó mucho esa situación cuando me la contaron, ¿sí? Parte del carácter de un cristiano, que lo ves, porque sus frutos lo están diciendo. Efesios capítulo 2, versículo 10, Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios nos trae a Cristo y Dios nos hace que tengamos esas obras que confirman que efectivamente somos cristianos, ¿sí? Entonces, tu vida debe hablar de tu cristianismo en tu comportamiento diario. Es una manifestación de la grandeza de ser hijo de Dios. Primera manifestación. Segunda manifestación que vemos aquí es su llamamiento. Él ha sido llamado a algo maravilloso, a algo muy bonito, y esto lo vemos en este pasaje de Lucas, capítulo 1, en el versículo 17. En el versículo 17 dice, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Él tendría un llamamiento maravilloso de pues ser muy
muy parecido a Elías. ¿Quién era este Elías? Elías era un gran profeta del Antiguo Testamento que se enfrentó a su mundo en ese entonces para seguir a Dios, sin importarle las consecuencias. Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 1, Primera de Reyes 17:1. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Dios, vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Se estaba enfrentando al rey mismo y luego tuvo consecuencias bien terribles que vemos aquí en el capítulo 19, versículo 1. Acab, que el rey, dijo a su mujer Jezabel, la nueva, de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas falsos. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: aún me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de una de ellos. Entonces él tiene que huir, dice el versículo 3, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Era un hombre que estaba dispuesto a dar su vida por Dios y hablar de Dios sin importar las consecuencias. Y Juan el Bautista, ¿qué crees que hizo? Hizo exactamente lo mismo. Era un hombre que realmente se enfrentó al mundo de sus días para decir que pues tenían que arrepentirse porque ya venía el Mesías y las cosas que estaban haciendo no estaban bien. Y no era muy embajador, no creas que era muy diplomático. Mateo capítulo 3, versículo 7, hablando Juan el Bautista, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras. ¡Ay, qué fuerte! Sí, realmente sí les tiraba con todo. ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Bueno, hablaba muy fuerte. ¿Sabes qué le trajo eso a Juan el Bautista, verdad? Que su ministerio fuera muy cortito y que acabara muerto en manos de Herodes. Capítulo 14 de Mateo, en el versículo 10. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Entonces Herodes manda matar en la cárcel a Juan el Bautista por hablar de esta manera. Él fue en el poder de Elías. Él hablaría de esa manera y en realidad es una manifestación de la grandeza de un hombre cristiano. El hombre cristiano va en contra de la corriente del mundo y le dice al mundo sus verdades. Estás mal, vas por un camino equivocado, y recibe toda la burla, toda la persecución y a veces inclusive muerte física. Ciertamente insultos y muchos agravios por parte del mundo, pero no le importa porque tiene la grandeza de Dios. Es el predicador de los tiempos. ¿Quién crees tú que es el predicador de estos tiempos? Pues tú, el cristiano. ¿Quién otro lo va a hacer? Y tiene esa manifestación de grandeza. Un llamamiento de ir afuera y hablar de Cristo por todos lados, sin importarle el costo, sin importarle que las personas pues se burlen de él, lo hagan a un lado, le quiten esto o lo otro. No importa. Sencillamente tiene que hacer lo que dice Dios. Esa persona eres tú, esa persona soy yo. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Somos los embajadores. Vamos por todos lados diciéndole a las personas que por favor vengan a Dios, que por favor pongan atención a las cosas de Dios. La vida se va muy rápido, es como una neblina que pronto se disipa. Llevamos nuestros folletos, tengo un folleto que el folleto dice su único error. ¿Sabes cuál es su único error? El otro día se lo dio a una persona, se olvidó de Dios.
hizo esto, hizo aquello, medallas, logros, todo cuanto almacenó, pero se olvidó de Dios y por lo tanto no tiene nada. Y nosotros somos los predicadores que vamos diciéndole que no se olviden de Dios, que es lo único importante. Segunda manifestación de Juan el Bautista, su llamamiento. Tú tienes un llamamiento, tú eres el predicador de estos tiempos y debes de hablar con esa fuerza y traer a las personas a aquel estudio, que reciban a Cristo, que realmente se metan en las cosas de Dios, porque es muy importante que lo hagan antes que sea demasiado tarde. Y tercera manifestación, la tercera manifestación de Juan el Bautista, y por eso era un hombre grande delante de Dios, es su fruto. El cristiano trae fruto. El cristiano trae fruto y fruto abundante. Dice la palabra de Dios, Juan capítulo 15, creo que es el versículo 8, déjame ver, Juan 15, dice Juan 15. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El cristiano es una persona que trae fruto. Es una persona que te dice, estas son mis cartas de recomendación. Mira, esa persona vino porque yo lo traje. Esa persona ya no se está divorciando porque yo le dije y entonces le expliqué. Y con la palabra de Dios, él recibió a Cristo y entonces cambió su vida y todo eso. Ayer en la tarde me estaba diciendo uno de los vecinos aquí, tú fuiste la causa de que mi amigo Carlos, que no sé qué, me contaba de ese amigo, fueran a Rusia y adoptaran unos bebés como tú. ¿Y por qué yo, si yo ni lo conozco? Porque nosotros le dijimos y tomaron tu ejemplo y hicieron y vieron y están muy contentos y esto y lo otro. Y dije, ay, cómo me gustaría mejor que adoptaran a Dios. Pero bueno, a lo mejor es un paso posterior, a lo mejor. Pero bueno, sí somos personas que podemos influir. Somos personas que queremos que Dios nos use a nosotros para traer fruto. Somos nosotros luz en medio de tinieblas. El mundo allá afuera está muy confundido, más confundido que nunca. Y tú eres la persona que no estás confundida y le quieres decir por dónde. Estás perdido, mira, no es por allá, es por acá. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él. Ven, vas a escuchar, mira, esta es la... Bueno, poco se escucha, no importa, pero somos la luz del mundo. La tercera cosa que tiene Juan el Bautista como manifestación de su grandeza, y dice aquí la palabra de Dios en Lucas capítulo 1, que nos habla de esa manifestación. Dice versículo 16, dice versículo 16, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Versículo 17, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Nosotros somos linaje escogido, real sacerdocio, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. Nosotros somos el sacerdocio de Dios para ir para allá afuera y decir a la gente, oye, no es por allá, déjame prenderte el foco, ven a la luz, estás en total tinieblas, es engaño lo que hay allá y vas en muy mal camino. Y Él se dedicó a predicar y es nuestro trabajo el predicar por todos lados, el influenciar a las personas. Muchas escucharán, muchas tendrán mucho fruto, muchas no nos escucharán, no importa, pero sí debemos nosotros de llevar el evangelio por todos lados. Es tu comisión, es mi comisión. Mateo capítulo 28, versículo 19. Por tanto,
id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Marcos 16. Marcos 16. Déjame, ya estoy en Lucas, espérame. Marcos 16, versículo 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Toma tu lugar. No es, bueno, Carlos es el que predica, dile a Carlos que vaya, que le diga, que él es el predicador. Para eso le pagamos, para que vaya y predique. Y bueno, me acaban de doblar el salario, mamá. Ya estoy ganando el doble. ¿Cuánto es 0 por 2? Ya el doble estoy ganando. Entonces, pero no es cierto, yo no soy el predicador eres tú. Y eres tú el que debes llevar la luz admirable a las tinieblas para que algunos vengan a Cristo. Ojalá y tú realmente tomes estas manifestaciones y realmente seas tú también esa persona. Seas el pregonero de Dios, llevando las buenas nuevas por todos lados. Efesios capítulo 6, 19. Efesios capítulo 6, 19. El apóstol Pablo les dice, oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Yo quiero ir y predicar, que tenga oportunidades de hablar de Cristo, de pasar folletos. No importa si lo aceptan, no importa si me hacen cara, no importa. Ese es lo que yo tengo que hacer. Ese es nuestro trabajo como cristianos en la tierra, realmente. Y bueno, pues me acordaba yo de este himno que nosotros tradujimos al español hace unos años y lo presentamos en uno de nuestros campamentos. Un himno que se escribió allá en el año de 1850, más o menos, porque en la ciudad de Cleveland, en Estados Unidos, si no se prendía el faro en las noches, podían llegar los barcos y acallar y tener graves problemas. Y en una ocasión, pues se les olvidó prender el faro y entonces hubo una gran tragedia en donde todos los de este barco que estaba entrando a puerto murieron por falta de la luz del faro. Este cristiano, basado en esta experiencia, escribió un himno cristiano muy bonito que nosotros lo tradujimos y le pusimos el faro de tu amor. Dice así: tu piedad, Dios Padre, brilla desde el faro de tu amor, pero a mí me das que guarde continuar con su fulgor. El pecar como la noche hace oscuro el navegar, y por eso el que se ahoga quiere el faro vislumbrar. Pon aceite en tu linterna, la tormenta ya arreció. Al navío que naufraga sin mi luz ya se perdió. Solo en Cristo resplandezco, con su luz me haga brillar, para que el perdido llegue a la playa a descansar. Que mi luz en tempestades llegue pronto por el mar. Puede que haya un marinero que yo pueda rescatar. Dios quiere que tú seas el Juan Bautista de estos días. ¡Qué privilegio tan grande! Tenemos nosotros de trabajar para Dios en estos días como en esa época trabajó Él. Toma tu lugar. Llévate los folletos, lleva tu Biblia, diles de Cristo. Lo necesitan desesperadamente y tú eres la luz que puede resplandecer en sus vidas. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias esta noche por tener el gran privilegio de tener tu palabra, de ver en ella nuestra responsabilidad, pero más nuestro gran privilegio de ser tus pregoneros en este tiempo de gran confusión, de gran perdición. Padre, llévanos a las personas que están dispuestas, que necesitan oír de Cristo con un corazón ya dispuesto
y hablarles a ellos de ti, del gran dador de la vida eterna. Señor, dice alguna persona aquí que no tiene a Cristo en su corazón, que esta noche se apropie de Él, sencillamente reconociendo su calidad de gran pecador y haciéndolo el dueño y salvador de su vida. Dios, te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.